Bienvenidos a Análisis PM, hoy con Jorge Fernández Díaz. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo te va, ¿Bien? Juan? Muy bien, muy bien. En medio de la Feria del Libro. Iba a decir, el flamante integrante de la Academia Nacional de Letras, todo un orgullo. Enorme felicitación por tu trayectoria. Estar ahí, sin duda, es estar en el lugar del Olimpo de la literatura argentina, ¿no? Es muy lindo y es muy lindo que los académicos hayan considerado no solo mi obra de ficción, mis libros, sino el carácter de articulista, que creo que justamente escribí sobre eso en mi discurso. El articulista es también practica de algún modo una suerte de literatura que ha sido fundamental desde el siglo, desde hace 3 siglos por lo menos, digamos, ¿no? Bueno, ya nos vas a contar más sobre tu incorporación, pero ahora la actualidad nos requiere para hablar. Uno de los temas más importantes es lo que pasó en Francia con Emmanuel Macron, que obviamente que es Francia en un punto, pero también es el mundo por este miedo que había a que se derechizara la política francesa, básicamente por la necesidad de inseguridad que viven con razón por atentados y la cuestión económica, ¿no? Mira, es un caso que tiene eco en la Argentina, tiene eco por muchas cosas. Primero porque hubo un candidato que era chavista kirchnerista, que no supo definirse en el momento de la verdad si era peor un liberal de centro, democrático, republicano, o una candidata con claros rasgos fascistas que preanunciaba el fin de Europa y el comienzo de una era de ultranacionalista de ultraderecha, ¿no? Apoyada por Putin, ¿no? Que es uno de los líderes populistas del mundo. ¿Les parece a los chavistas, kirchneristas, Podemos, etcétera, que el liberalismo centrista es igual de nefasto que la ultraderecha? Es una cosa muy penosa, pero que habla mucho de lo que pasa en el mundo, de cuáles son las discusiones en el mundo. Siempre decimos que hay una discusión entre dos democracias, una democracia caudillista, nacionalista, hegemónica, y una democracia republicana, así como hay en la Argentina. No está asumida esa discusión, pero es la discusión de fondo. Esa discusión ocurre en el mundo y ocurrió en Francia este fin de semana. Afortunadamente, me parece a mí, ganó el republicanismo. Pero los populistas de derecha y de izquierda les parece que un republicano es un tipo de derecha directamente. Es decir, hemos llegado a la simplificación más increíble, por lo menos de los últimos 50 años, ¿no? Entonces, la idea de derecha-izquierda, que no tiene ya casi valor, es blandida sobre todo por los populismos, ¿no? Tomemos el caso argentino, ¿no? ¿Es de verdad, se puede tomar de verdad como que fue de izquierda un partido político que hizo, mira, me lo anoté, ¿no? Creó un clientelismo salvaje. Les instaló la idea a los pobres de que son pobres para siempre y tienen que estar orgullosos de serlo. Les definió uno de sus dirigentes que la gran revolución era poder comprarse una pizza todas las semanas y tener un zapato, comprarse un zapato, dijo Moreno, que eso significaba el kirchnerismo. Los obligaron a un consumismo cortito, bestial, salvaje, ultracapitalista, diría yo, un consumo que además borraba la idea virtuosa del ahorro. Lo sumió en el desempleo porque no había inversión y el desempleo fue consolidándose. Además que se consolidó la pobreza y la indigencia desde siempre, ¿no? Pulverizó la cultura del trabajo, la pulverizó. Destruyó la educación pública y obligó a los más pobres a tratar de emigrar a sus hijos a la educación privada. Los dejó sin seguridad y además los entregó a los narcos, que hoy campean en todas las barriadas pobres de la Argentina. No se me ocurre política más reaccionaria, política más de derecha que la que acabo de describirte con respecto a la pobreza. Digo esto porque ellos manejan todavía la idea de derecha como demonizadora y ellos creen que son la izquierda. Los kirchneristas en la Argentina, los chavistas en Venezuela y los nuevos populismos
que acechan en el mundo. Así que yo creo que el caso de Francia debemos seguirlo muy de cerca. Tiene una enorme responsabilidad el republicanismo centrista que acaba de ganar, que es tratar de luchar contra la decadencia y salir adelante y construir de alguna manera una coalición que le permita gobernar y efectivamente gobernar un partido muy chico, más chico que el PRO todavía, ¿no? Y más joven que el PRO. Igual dicho así, uno puede preguntarse, bueno, pero este partido que hizo esto que estás contando, ¿perdió todas las elecciones? No, ganó 3. Con lo cual uno se pregunta, entonces, ¿qué pasó en nuestro país? Bueno, Venezuela es distinta a la historia, mucho más profunda, cómo se radicó, pero digamos, ¿cómo a pesar de esto han ganado los populismos en elecciones? Bueno, porque eso es la región, ¿no? Claro, es un proceso mucho más complejo, ¿no? Evidentemente, los 3 o 4 primeros años de Néstor Kirchner, donde había dinero, donde se venía del infierno, y hubo algunas políticas indudablemente virtuosas. Pero claro, no eran sostenidas en el tiempo. Cualquier política que no es sostenida en el tiempo es un engaño y lleva al atraso. Si yo te regalo la luz, sabiendo perfectamente que en el futuro no te la voy a poder seguir regalando, es pan para hoy, hambre para mañana, que es la política que finalmente impuso. Es una política reaccionaria, porque es irresponsable, porque es cortoplacista y porque realmente además espanta a cualquier inversión y cualquier cosa virtuosa. Pero la idea de consumir hoy, comprarte las zapatillas ahora, comí hoy afuera si es necesario, pero no ahorres, ¿no? La idea del ahorro, ¿no? Ya no es virtuoso, no fue virtuoso. No me parece que sería reacción, que el propio Perón, si se levantara de la tumba, se espantaría frente a este modelo que para mí es reaccionario, es profundamente de derecha el kirchnerismo. Bueno, a propósito de esto, Cristina Kirchner está de viaje, está en Grecia. Dijo igual que va a volver porque siente que el país la necesita, pero te propongo no sé cómo la necesitamos nosotros. Todos nosotros necesitamos muchísimo que vuelva rápidamente. ¿Sí? No, el gobierno la necesita. La necesita siempre para polarizar y polemizar con ella. ¿Escuchamos a Cristina afuera? A ver, dale. Quiero agradecer profundamente al gobierno griego que me haya permitido visitar este centro de refugiados y tomar contacto directo con una realidad que es muy diferente a la que puede transmitirse sentado frente a una pantalla del televisor o leyendo un diario o ante las redes, ¿no? Estar aquí en este lugar, contactar a las personas, a los hombres y mujeres concretas y a los niños, sobre todo, que hay en este centro de refugiados, es totalmente diferente a lo que puede verse por televisión o que puede captar una fotografía. Bueno, ahí Cristina está. Refiriéndose a los pobres chicos que están en estos centros. Sí. Bueno, muy bien. A ver, Cristina está tratando de hacer campaña, se juega muchísimo, se juega mucho en La Matanza. La Matanza es un tema hoy central de la política argentina, es un escenario fundamental. ¿Qué te quiero decir, Juan? En las últimas horas escuché que era absolutamente imperioso crear un pacto de la Moncloa a la criolla después de octubre. ¿Por qué? Porque se necesita muchas fuerzas parlamentarias que estén de acuerdo con bajar el déficit fiscal, hacer más razonable la Argentina con cosas dolorosas, pero absolutamente necesarias, porque no es sostenible en el largo plazo la idea de pedir plata y seguir con un déficit fiscal de esta magnitud. Para eso, este gobierno debería ganar las elecciones, pero además de ganar las elecciones, debería tener interlocutores, como tuvo el año pasado, que vuelvan a la idea de hacer un acuerdo, un poco Pichetto lo planteaba el año pasado, tal vez a partir de octubre se pueda plantear. Y la pregunta que siempre uno se hace es, bueno, un acuerdo que haga el gobierno, ¿pero con quién? ¿Quién es el peronismo? Yo podría resumir en 2 partes, digamos, ¿no? El peronismo hoy es esta señora que está conduciendo un grupo que está en modo, yo diría, en modo sabotaje
permanentes. En modo sabotaje quiere decir, vamos a sabotear al gobierno en todas las líneas, en todo el tiempo posible. Y no vamos a negociar nada, ni vamos a dialogar absolutamente nada. Y a donde vaya, lo vamos a bardear de alguna manera. Eso se ve muy claramente en La Matanza, con los audios que se conocieron, donde lo que mostraban, más allá del folclore, lo que mostraban era la idea de disfrazar militantes de vecinos para hostigar e insultar al presidente. Y donde no pudo Magario recibir simplemente al presidente, hablar amigablemente, no, tuvo que tener una actitud hostil para con él cuando iban a hacer una obra que era muy importante. Entonces, digo, este grupo, es muy difícil con este grupo poder conversar, decir, bueno, mira, vamos a ponernos más o menos de acuerdo en algunas cosas, porque este gobierno es un gobierno constitucional, tiene que hacer esto, etc. Después está el peronismo. Yo ahí tengo un ejemplo que alguna vez lo hemos hablado, que es Martín Insaurralde, ¿no? Para mí Martín Insaurralde es el símbolo del peronismo hoy. ¿Por qué? Porque es alguien que fue candidato de Cristina. Es un intendente importante buscado por mucha gente. Es un personaje frívolo, básicamente un personaje frívolo. No se sabe qué piensa de nada, de absolutamente nada. Cuando cae Cristina, cuando Cristina destruye el propio bastión del PJ histórico, del PJ, que es la provincia de Buenos Aires, empieza a coquetear con Massa. Parece que iba a ser masista. Después empieza a coquetear con María Eugenia Vidal. Después se acerca a Macri. Después se acerca a Randazzo y quiere jugar con Randazzo. Y ahora, como le sigue dando las encuestas a la señora Cristina Fernández de Kirchner, bastante bien, sobre todo en el conurbano, en ese sector del conurbano caliente, bueno, entonces quiere ir con Cristina de vuelta. Es decir, pegó toda la vuelta en 14 meses. Un frívolo que no sabe por qué tiene que separarse de Cristina, ni por qué tiene que juntarse con Cristina, que no tiene idea por qué hizo el peronismo lo que hizo, por qué el peronismo, en qué se equivocó, que no tiene valores propios. A mí me parece un ejemplo claro, un ejemplo patético, te diría, desesperado, de la enorme confusión que tiene el peronismo. No sabe quién es, no sabe a dónde va, no sabe qué pecados hizo y qué cosas buenas hizo, no tiene discriminado exactamente cuál es su destino. Entonces, hay un grupo que está en modo sabotaje y otro grupo que está en modo desorientación. Entonces, es muy difícil hoy saber quiénes son los peronistas con los cuales este gobierno, esta coalición de gobierno, va a poder sentarse y decir, bueno, vamos a hacer un acuerdo razonable, vamos a tratar entre todos de, después de octubre, encaminar la economía de verdad, revalidar los votos. Y bueno, eso en el caso de que al gobierno más o menos le fuera bien. En el caso de que le fuera mal, no cabe la menor duda que el modo sabotaje crecería por 100 en la Argentina, ¿no? Jorge, está todavía pendiente de resolución, aunque ya en el Congreso están trabajando para implementar un proyecto de ley que limite la decisión de la Corte de avalar, no por mayoría en este caso, el 2x1 para pedidos de represores, como ya sabemos. Vamos a escuchar brevemente este tema y nos interesa tu opinión. En el proyecto lo que hacemos es una ley interpretativa del 2x1, que lo que busca es impedir que el 2x1 se aplique indiscriminadamente para los delitos cometidos antes del año 94. Porque nosotros creemos que el 2x1 era una legislación muy negativa. Era una legislación que tenía por objetivo público mejorar el funcionamiento de la justicia, pero que terminó siendo utilizado como un mecanismo de liberar a los delincuentes más graves, y eso nos parece que es un desvío de los objetivos legítimos que tenía la ley. Bueno, el Congreso está reaccionando, el gobierno en realidad impulsando este proyecto. Jorge, ¿crees que es increíble se tomaron mucho tiempo para reaccionar? Mira, la verdad que todo el episodio es increíble.
todo el episodio es increíble. Porque primero no se sabe por qué la Corte votó como votó. Si no se sabe. Hay detrás especulaciones. Dice, bueno, esto es una movida de algunos peronistas. No, porque Rosati es peronista y votó a favor. Maqueda votó en contra. Está detrás el gobierno. Hay toda una cosa maquiavélica por parte del kirchnerismo, una vez más tratando de hacerle creer a la gente, utilizando este episodio para lastimar al gobierno. El gobierno, tengo la íntima convicción y tengo información propia, que no se ha ocupado. El gobierno no tiene sensibilidad, que este es uno de los problemas para este asunto. No tiene sensibilidad, ni a favor ni en contra. En general, me decía Gil Lavedra este fin de semana, el PRO ha acompañado todas, y Gil Lavedra es una autoridad, todas las propuestas, las medidas, las iniciativas en el Congreso a favor de los derechos humanos. Sí, votó todas. Votó todas. Sin embargo, parece ante la opinión pública que no. Claro, ¿quién maneja un poco la opinión pública? Y manejan kirchneristas que están todo el tiempo diciendo cuidado que lo que dice lo pérfido es la visión del gobierno. El gobierno sale y dice no es la visión nuestra, cuidado con Gómez Centurión que dijo tal cosa, no, lo dijo fulano de tal. Y el gobierno siempre se ha mantenido en una posición de, bueno, el Poder Judicial es independiente y tiene que hacer lo que tiene que hacer. Creo yo que no se da cuenta al inicio de la gravedad de este fallo. Este fallo es muy grave porque reabre efectivamente y reabre con una medida ultra garantista, lo cual es toda una vuelta de tuerca irónica de la historia. El hipergarantismo de Zaffaroni, el ultragarantismo de Zaffaroni es utilizado para los crímenes de lesa humanidad. Está bien cuando dice Lilita Carrió, hacía falta una ley que explicara que el 2x1 no era para los delitos de lesa humanidad. ¿Qué hicieron ustedes, los kirchneristas, que tuvieron una escribanía en el Congreso durante 12 años y que no sacaron una ley para obturar esto? También hay corresponsabilidad del kirchnerismo en esta historia, en el ultragarantismo y el 2x1 y en el hecho de no sacar una ley que obture que diga no, los delitos de lesa humanidad están aparte de este recurso. Ahora bien, yo me pregunto, esto es la caja de Pandora. Esto es la caja de Pandora. Hay algunos que en el Congreso están discutiendo en este momento. Bueno, también habría que revisar lo que pasa en los 70, cosa que hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? Es decir, qué pasó con los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado peronista, 1.500 muertos reconocidos y 900 desaparecidos reconocidos por la CONADEP. Son 2.500 muertos que se los tragó la historia. Nadie pidió por ellos, prácticamente no hay causas abiertas. Es la prehistoria de la represión, pero como el peronismo está involucrado y como el radicalismo no insistió y como el PRO no le interesa, bueno, están ahí, son 2.500 muertos que han sido barridos bajo la alfombra, una cosa de locos. Bueno, nosotros estábamos tranquilos de que todos los culpables, o los principales culpables de la represión ilegal, estaban detenidos, condenados y se había acabado el proceso con lo cual ahora sí podíamos hacer una revisión de esa prehistoria de los 70 que para mí es absolutamente necesaria, es algo realmente decisivo revisar eso. Ahora, volvemos para atrás con este fallo de la Corte Suprema, que es un fallo que puede ser técnicamente justificable, pero políticamente es injustificable, abre un lío bárbaro ante el mundo. El gobierno sale primero a decir que está en desacuerdo, primero manda a Garabano. Yo pienso que tendría que haber mandado al presidente desde el primer día, pero bueno, salió el jefe de gabinete y sobre el jefe de gabinete salió con esta idea Pinedo de eliminar el 2x1. Me parece que es positivo todo lo que está haciendo ahora el gobierno. Todavía me parece que falta que Macri diga una palabra, porque tiene que decirlo por el nivel de escándalo que implica este asunto, aunque el gobierno no tiene nada que ver con este asunto. Por supuesto que no tiene nada que ver, pero debe darle el presidente de la República su palabra, una palabra, además de que el Congreso tiene que hacer un gesto importante. Creo que el presidente tiene que hacer un gesto importante. Más allá de eso, me pregunto, ¿fue casualidad este fallo
con la actitud de la Iglesia de llamar a una reconciliación. La actitud de la Iglesia de llamar a una reconciliación que implicó críticas severísimas de los dirigentes de derechos humanos, incluso de Nora Cortiña, que volvió a acusar al Papa Francisco, a Bergoglio, de no haber hecho homilías por los desaparecidos, ¿no? Tenía la curia, tenía una directiva de Bergoglio para esa reconciliación, luego reculó un poco, y hay algunos rumores de que el Papa no estaría del todo de acuerdo, y sobre todo vistas las circunstancias. Estos dos episodios son muy raros. Cuando vos le preguntás a todo el mundo, salvo los que ven complots, que son en general los kirchneristas, nadie entiende bien. Uno ha vivido suficiente para saber que muchas veces el azar existe y que uno nunca quiere quedar como un ingenuo y dice, no hay casualidades. Sí, hay casualidades nefastas muchas veces, ¿no? Pero aquí está ocurriendo algo y nadie sabe bien del todo qué. Es una serie de malentendidos o una serie de hechos encadenados que algo que estaba cerrado se abre. Y eso uno cuando abre la caja de Pandora, ¿sabes qué? No se sabe, se sabe cómo empieza, no se sabe cómo termina. Muy bien, vamos a hacer un corte en Análisis PM y ya volvemos con Jorge Fernández Díaz. Seguimos en La Nación PM, en Análisis PM con Jorge Fernández Díaz. Bueno, Jorge, sos el flamante integrante de la Academia Nacional de Letras. Contanos qué significa para vos, pero ¿cómo funciona la Academia? ¿Qué, digamos, cuántos la integran? Algunos nombres por ahí nos pueden decir. ¿Y qué función tiene? Ahora hay 20 integrantes aproximadamente conmigo. Se integró recién el escritor Pablo De Santis, está Santiago Kovadlov. Tengo el enorme placer y privilegio de que Kovadlov hizo el discurso, te hace un discurso de bienvenida. Para alguien que escribe novelas desde los 12 años, o por lo menos lo intenta, y que siempre quiso ser escritor, y que luego se encontró con el periodismo como una segunda vocación, ¿no? Pero trató de ejercer en los últimos años la vocación de periodismo como si fuera la de un escritor. Fue todo una cosa muy emocionante, absolutamente emocionante. Estaba mi madre, por supuesto, y estaba Beatriz Arlo, y Sebrelli, y Graciela Fernández Mejide, y escritores como Claudia Piñeiro, como muchos otros. Y sobre todo fue coronada por Arturo Pérez Reverte, en nombre de la RAE, que estaba ahí, y que realmente fue un acto muy lindo, muy importante. ¿Sabes cómo empezó esto? Me llamó Santiago Kovadlov una vez hace, no sé, un año, y me dijo, ¿te interesaría pertenecer a la Academia? Claro. Y yo le dije, ¿por qué la Academia querría a un escritor popular como yo y a un articulista? Y me dijo, porque necesitamos a un escritor popular y un articulista, justo, precisamente, claro, ¿no? Entonces yo elegí para esta entrada en la Academia, te piden un discurso, como en la RAE, y ese discurso es la historia del columnismo, del articulismo, digamos, ¿no? Que empieza con Montaigne en el siglo XVII, que tiene una larga tradición, Juan, una larga tradición en todo el mundo, principalmente empieza en Europa, llega a España, y tiene una enorme implicancia en el Río de la Plata, en el siglo XIX argentino. Date cuenta que las principales figuras que realmente construyeron esta nación, Sarmiento, Alberdi, Mitre, Mansilla, Moreno, han sido básicamente articulistas, es decir, tipos con toma de posición, escritores de fuste, que fueron a los medios de comunicación, que batallaron políticamente con sus propias convicciones. De alguna manera Alberdi, a mí me dieron el sillón de Alberdi, además, ¿no? Lo cual es un enorme honor. Alberdi es un caso extraordinario porque él hace periodismo en Uruguay y en Chile, en el exilio
durante la época de Rosas, y realmente esos artículos de prensa fueron su laboratorio principal. Luego, por supuesto, tenía conocimiento de jurisconsulto, y él escribe Bases, que es un libro así, en 20 días, en 30 días. A una velocidad impresionante, claro, está basado en toda esa experiencia de los articulismos. Entonces podríamos decir, extremando con un poco las cosas, que nuestra Constitución Nacional está basada en artículos de prensa, ¿no? El artículo de prensa ha sido muy importante, hemos tenido grandes escritores de diarios. Pues hay que en el siglo XIX ya había una distinción entre el periodista puro y duro y el articulista, que en ese momento se decía el escritor público, ¿no? Eran la opinión y la información, no marchaban juntos, ya marchaban separados. Yo creo que siempre debieron haber marchado separados, ¿no? Creo que es un pecado mezclarlas de alguna manera. Por eso es que me parece muy importante que haya columnistas políticos puros y duros que cuentan la trama de la historia, la trama de cada semana, y articulistas de fondo, ensayistas de fondo con posición tomada, que hablan básicamente de argumentaciones. Yo me inscribo en esta segunda tradición. Cuando La Nación me pidió que escribiera la columna de la izquierda, para decirlo en la página, la columna de izquierda de Joaquín en la derecha, yo en la izquierda, de alguna manera lo que me estaba pidiendo, de los domingos, yo me estaba pidiendo es que escribiera un ensayo toda la semana, ¿no? Entonces tuve que estudiar mucho, cambió un poco mi vida eso, en el sentido de que lo tomo como parte de mi obra. Mis compañeros en la academia creen que esa obra que hago todos los domingos tiene un estilo literario y tiene un modo, y que de alguna manera forma parte fundamental, así como Mamá o El Puñal o La Logia de Cádiz o La Corazón Desatado. Esos libros son mi obra. También la columna de los domingos, que me deja de cama, porque tengo la maldición del escritor, cada palabra yo la discuto conmigo mismo durante horas. Yo creo que el columnista es el que va a salvar al periodismo. Yo creo que si hiciéramos, todos los articulistas hicieran de repente huelga, los diarios no lograrían sobrevivir en la calle más de 2 meses, ¿no? Lo dije en el discurso. Creo que los articulistas son escritores que intervienen en los diarios, y esos escritores son fundamentales. Al final la literatura va a salvar al periodismo, porque tanto el articulista de fondo como el cronista, el cronista narrativo, al estilo de Norman Mailer o de Leila Guerriero o de Martín Caparrós, son 2 géneros fundamentales que no se pueden conseguir acá en la tele, no se pueden conseguir en la radio, no se pueden conseguir en internet, sí se pueden conseguir en los periódicos. Y creo que los escritores debían ser reivindicados, los escritores de diarios. Después se envuelve con nuestras columnas el pescado, ¿no? Los huevos. Son imperecederos. Sí. Son perecederos en lo inmediato, pero son imperecederos. Muchos de ellos van a sobrevivir. Y muchos escritores, curiosamente, que tienen grandes novelas y que hacen en un costado de articulistas, van a ser recordados en el futuro por los articulistas, por los artículos y no por las novelas que hicieron. Es toda una paradoja, ¿no? Discépolo decía: me pasé toda la vida tratando de escribir mi gran obra mientras escribía estos tanguitos, hasta que descubrí que estos tanguitos eran mi gran obra. Muy bien. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Juan. Felicitaciones otra vez. Muchas gracias.